Estamos acostumbrados a ver como personas importantes, como personas de mucho valor, aquellos que nos muestran como personas importantes, ¿no? Aquellos que en los noticieros quizás aparecen como personas importantes, o aquellos que hacen grandes hazañas o tienen grandes logros en su vida. Y es así que vemos políticos, nos ponen como grandes personas a artistas, aquellos que han alcanzado un renombre dentro de la sociedad, los que han alcanzado un estatus de alguna manera. Y quizás si hablamos en términos del siglo XX, del año 2020, podríamos hablar de que son personas importantes, aquellos que tienen muchos seguidores en las redes, y de alguna manera influencian en los demás. Hace muchos años atrás, en el lugar donde trabajaba una señora que había venido del interior y utilizaba un dicho para decir, vos no sos tan importante. Decía, ¿quién sos vos que la radio no te nombra? Es un dicho más bien del interior, ¿no? Y esta mujer, para demostrar que no sos importante, decía, ¿quién sos vos que la radio no te nombra? Y hoy podríamos decir, si lo traemos a nuestra época, ¿quién sos vos que no tenés más de 20 seguidores en las redes, ¿no? De alguna manera es una forma de decirnos sos una persona muy importante. Pero saben que Dios tiene la costumbre de sorprendernos y utilizar a personas anónimas, personas que no son nadie, para hacer grandes cosas. Y Dios utiliza personas que muchas veces no son considerados por los demás para hacer cosas importantes. Y en este caso yo les voy a invitar en esta mañana a ver a una persona que no era una persona importante dentro de la sociedad, pero que Dios lo utilizó de una manera grandiosa. No era una persona que podía salir en los diarios, no era una persona famosa para nada, ni era una persona que iba a tener un alto concepto de los que estaban alrededor. Pero lo que hizo, de la manera que lo hizo, y con la fe que lo hizo, trajo muchísima bendición a mucha gente. Y le cambió la vida a muchas personas. Les cambió la vida para bien a muchas personas. Les hizo ver el poder, les hizo ver la gloria de Dios en toda su extensión. Y yo quiero que el ejemplo de esta persona nos sirva a nosotros. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, ¿quién soy yo? No soy una persona muy importante. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, como se puso esta persona, podemos hacer grandes cosas para Dios y grandes cosas para los que están alrededor nuestro. Dice en Juan capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 14, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estas personas disfrutaron de algo extraordinario porque vieron un milagro impresionante en ese momento. Este milagro hizo que muchas personas creyeran en Jesús. Y
Quizás alguna vez ya estuvimos hablando de esta situación, pero hoy quiero que nosotros podamos centrar nuestra mirada, no en el milagro, sino en el joven, en el muchacho que trajo los 5 panes y los 2 peces a Jesús. Y veamos cómo fue que este muchacho llegó a Jesús. ¿De qué manera se presentó ante Jesús para que Jesús pudiera hacer este milagro? En este momento Jesús está en el monte. Visualicemos un monte lleno de gente, lleno de seguidores de Jesús. Jesús venía enseñando y venía haciendo milagros, por lo que ya tenía muchos seguidores y ya tenía buena fama. Dice que había sanado a muchas personas, por eso muchos lo estaban siguiendo en ese momento. Y el versículo 2 dice que había una multitud que estaba siguiendo a Jesús por los milagros que habían visto en él. Pero Jesús empezó a enseñar allí en el monte. Pero se alargó la enseñanza de Jesús. Y llegó un momento en que ya estaba anocheciendo y la gente tenía que volver a sus casas. Y Jesús dice, bueno, piensa, cuando vuelvan a sus casas, estos no van a poder ni cocinar ni encontrar algún lugar donde conseguir alimentos. Entonces le dice a los discípulos, hay que darle de comer a la gente. Esta gente no se puede ir con el estómago vacío a sus casas. Entonces Jesús se acerca a Felipe y le pregunta a Felipe. Y se acercó a Felipe porque Felipe era de esa región y Felipe era el que podía conocer en esa región dónde se podía comprar alimento para tanta gente. Y le dice, bueno, ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Y Felipe se da cuenta de que no hay manera de comprar pan, porque estamos hablando de 5.000 varones, pero 5.000 varones, sumémosle las mujeres y sumémosle los niños, eran más de 10.000 personas que estaban en ese lugar. Entonces dice, ¿dónde vamos a conseguir a esta hora pan para 10.000 personas? Pero no solamente ese era el problema. Felipe también le dice, 200 denarios no alcanzaría para alimentar a estas personas. 200 denarios pensemos que podrían ser unos 300.000 pesos, 400.000 pesos de nuestra época. ¿De dónde vamos a sacar? Supongamos que hay lugar donde podemos comprarlo. ¿De dónde vamos a sacar, Jesús, 300.000 pesos a esta hora? Aparte, seguramente todos miraron a Judas y Judas habrá dicho, no hay esa plata, no tengo esa plata en el bolsillo en este momento. Y el problema está planteado y frente al problema aparece en escena nuestro personaje central de esta mañana. Aparece un muchacho. Aparece un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Un muchacho, no sabemos quién era este muchacho, no dice el nombre del muchacho. No sabemos su nombre, no sabemos de dónde era, seguramente era de alguna aldea cercana, de allí donde estaba enseñando Jesús. Dice que era un muchacho, por lo tanto no era un niño, ni tampoco era un hombre, era una persona joven, quizás fuera un adolescente que estaba en aquel lugar, quizás tuviera entre 14 y 17 años este muchacho que se nombra ahí. Y parecería que estaba solo en la multitud, no estaba con sus padres, porque si no hubiera dicho, acá hay una mujer con un muchacho que tienen 5 panes y 2 peces, hubiera dicho, acá hay un hombre con un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero habla solamente del muchacho. Y parecería como que estaba entonces solo en la multitud, y Andrés es el que acerca a este muchacho a Jesús. Lo otro que podemos saber de este muchacho es que este muchacho era humilde, era de una familia humilde, porque los panes que traía eran panes de cebada. Los ricos hacían el pan con la harina de trigo, pero este muchacho estaba con panes de cebada, que era lo que comían las familias pobres en aquella época. Resumiendo, tenemos un adolescente que no sabemos su nombre, de alguna aldea de alrededor del monte, un adolescente que seguía a Jesús y que era pobre. Ahora, ¿qué hizo este muchacho para ser de bendición para tanta gente? ¿Qué hizo este muchacho para bendecir la vida de tanta gente que estaba en este lugar? En primer lugar, aquí está un muchacho. Lo primero que vemos es que este muchacho estaba
en el lugar donde estaban los que seguían a Jesús. Este muchacho estaba en medio de los seguidores de Jesús. Yo no sé cuáles eran las costumbres de los adolescentes en aquella época, pero seguramente igual que hoy tendrían muchas cosas para hacer los adolescentes en aquella época. Pero este muchacho había elegido estar donde estaba el pueblo de Dios. Y si nosotros queremos ser de bendición para otras personas, si nosotros queremos servir al Señor, en el primer lugar que tenemos que estar es en el lugar donde están reunidos los que siguen a Jesús. Es en el lugar donde se reúnen los que siguen a Cristo. Hermanos, yo no sé si todos somos conscientes de la importancia de congregarnos. Yo no sé si todos somos conscientes de la importancia de estar en medio del pueblo de Dios. Yo no sé si todos somos conscientes de la importancia de estar juntos en la iglesia cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar a Dios, para adorar a Dios, para recibir de la palabra de Dios. Si realmente queremos ser utilizados para Dios, tenemos que estar entre el pueblo que adora a Cristo y que alaba a Cristo, en el lugar donde se reúne el pueblo que alaba y que adora a Dios. Tenemos que participar, tenemos que ser parte de ese pueblo. El lugar natural para el cristiano, el lugar natural para aquella persona que quiere seguir a Cristo es entre los que siguen a Cristo, es en la iglesia, es cuando se reúne la iglesia. A veces hay situaciones en las que no estamos en la casa de Dios y no son situaciones urgentes, no son situaciones, que realmente sea una imposibilidad de estar en la casa de Dios. Por eso yo los animo a estar en la casa de Dios todas las veces que podamos. El domingo tenemos la reunión en la mañana, los miércoles tenemos la reunión de oración, los jueves los adultos tenemos nuestra clase por Zoom, los jóvenes tienen los domingos también en la mañana la clase de escuela dominical. Aprovechemos cada oportunidad para estar entre el pueblo de Dios. ¿Qué importancia le estamos dando a reunirnos con los hijos de Dios? ¿Qué importancia le estamos dando a la comunión con los hijos de Dios? ¿Qué cosa puede ser más importante que estar entre el pueblo de Dios? A veces esperamos grandes cosas de Dios, pero para ver grandes cosas de Dios tenemos que estar entre el pueblo de Dios. Y tenemos que estar con los hijos de Dios y sirviendo a Dios con lo que sirven los hijos de Dios. Vamos a salir a predicar, tenemos que estar con los que salen a predicar. Vamos a salir a ayudar a otras personas, tenemos que estar colaborando para ver las grandes cosas que Dios va a hacer. Yo doy gracias a Dios porque algunas veces vemos hermanas y hermanos que sabemos que hacen un gran sacrificio para estar en la casa de Dios. Y yo doy gracias a Dios por ello. Y en esta época algunos que se les recomienda no salir de su casa quieren estar en la casa de Dios. Y yo los felicito y los animo a seguir esforzándose para estar en la casa de Dios, cumpliendo con todos los protocolos, siguiendo todo lo que nos dicen para evitar contagios. Pero qué bueno que podamos tener ese deseo de estar en la casa de Dios. Si queremos ver grandes cosas de Dios, tenemos que estar donde está el pueblo de Dios. Otra de las cosas que hizo este joven, en este mismo versículo, y es que tuvo fe en que Cristo podía utilizar lo que él tenía. Dice, tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Esto lo dice Andrés. Y dice, ¿pero qué es esto para tantos? Esto lo dice Andrés. Pero el muchacho lo trajo, porque él tenía fe que Jesús podía utilizar eso que él tenía. Quizás alguno de nosotros, si estuviéramos en ese lugar, hubiéramos dicho, bueno, ni vayas para allá adelante, ni le presentes eso a Jesús, porque ¿qué va a hacer Jesús con eso? Pero lo grandioso es que este muchacho va a Andrés, y lo grandioso es que Andrés va hacia donde está Jesús y le dice, bueno, acá hay un muchacho que tiene algo para dar. No será mucho, pero hay alguien que propone una solución, hay alguien que propone algo. Ahora, ¿qué es esto para tanto? No nos va a servir para mucho, pero por lo menos para algo nos puede servir. La verdad que 5 panes y 2 peces entre 10.000 personas es muy poco para poder satisfacer a la gente.
Pero este muchacho puso esos 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús. Tuvo fe que Jesús podía utilizar esos 5 panes y 2 peces. Mis hermanas, mis hermanos, cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos de Cristo, Él puede hacer grandes cosas, aunque a nosotros nos parezca que es poco lo que podemos hacer. Pero cuando vos querés servir al Señor, cuando vos querés hacer algo para ayudar a otros, cuando vos querés hacer algo para compartir la palabra de Dios con otros, nunca pienses que es poco lo que podés hacer. Porque lo que vos pones y lo pones en las manos de Jesús, Jesús puede hacer grandes cosas con lo que vos ponés en sus manos. Seguramente a los ojos humanos 5 panes y 2 peces entre 10.000 personas es nada. Pero ante los ojos de Dios es mucho. Y Dios puede hacer grandes cosas con eso. Nunca nosotros podemos medir lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y cuando nosotros decididamente decimos yo quiero servir al Señor con lo poco que tengo. Hay cantidad de cosas que tenés para servir al Señor. Cantidad de cosas que tenés para servir al Señor. Allá en el fondo hay invitaciones para llevar y repartir a personas que todavía no conocen a Cristo con un pequeño mensaje y una invitación para venir a la iglesia. Podés llevarlas, podés repartirlas, podés compartir con otros. Tenés las redes sociales. Se puede compartir el link del culto de YouTube con personas que no conocen a Cristo. Esta semana estuve compartiendo con algunas personas que no los conocía, pero de alguna manera nos cruzamos, por algún motivo el Señor los puso en mi camino. Mirá, querés el domingo, podés escuchar esto. Y si querés escuchar mensajes ya predicados, podés entrar al canal de YouTube y ver los mensajes que tenemos. Tantas cosas tenemos para compartir la palabra de Dios. Tenés la oportunidad de colaborar con las canastas que estamos repartiendo o repartir también las canastas para aquellas personas que están pasando por dificultades y también son bendecidas de esta manera. Tenemos muchas cosas para hacer, para servir al Señor. Tenés la oportunidad de compartir tu testimonio con aquellos que no conocen a Cristo. ¿Estamos teniendo la costumbre de compartir nuestro testimonio con aquellos que no conocen a Cristo? De contarle lo que Dios hizo en tu vida y lo que puede hacer también en su vida. Tenés la oportunidad de orar por otros. ¿Con cuánta gente en la semana te cruzás que de repente necesitan que vos ores por ellos? Esta semana me encontré con una persona en la calle y nos pusimos a hablar y antes de despedirnos le digo, ¿me dejás hacer una oración por vos? Y es lindo cuando podés orar por la otra persona, porque también es un testimonio, le estás mostrando interés, le estás mostrando amor, le estás mostrando que hay una solución para su vida y que Cristo es la solución para su vida. ¿Cuántas cosas que podemos hacer por otros? Hoy por hoy tenés un celular, sos un evangelista. Hoy por hoy con un celular sos un evangelista a nivel mundial. Porque podés hablar con una persona en cualquier lugar del mundo, podés compartir la palabra de Dios con personas en cualquier lugar del mundo. Tengas lo que tengas, cuando lo pones en las manos de Dios, quédate tranquilo que Dios lo va a utilizar. Y aunque parezca que no sirve para mucho, porque 5 panes y 2 peces entre 10.000 no sirve para nada, aunque parezca que no sirve para nada, cuando lo ponemos en las manos de Dios, Dios lo utiliza. Otra de las cosas que me enseña este pasaje y que siempre es bueno recordarlo, es lo que hizo este muchacho. Este muchacho tenía 5 panes y 2 peces y dice que los puso, se los llevó a Andrés y Andrés se los llevó a Jesús. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes, tomó todo lo que había traído este muchacho. Y a mí me gusta que este muchacho trajo y puso todo. No dijo, me voy a quedar con algo. Mira, tengo 5 panes y 2 peces. Yo le doy 1 pez a Jesús y 2 panes. Y yo me quedo con lo otro. Dice que puso todo y Jesús tomó aquellos panes. Cada vez que leo este pasaje, esto me pega más fuerte, hermanos. Cada vez que leo esto me pega más fuerte. Qué difícil es poner todo en las manos de Dios. Esto es fe. Esto es fe.
Poner mi vida en las manos de Dios es fe. Poner toda mi vida en las manos de Dios es fe. Pero te aseguro que el mejor lugar donde podés poner tu vida es en las manos de Dios. El mejor lugar donde podés poner tu vida es en las manos de Dios. Mi vida en las manos de Dios, mi familia en las manos de Dios, mi tiempo en las manos de Dios, mi trabajo en las manos de Dios, mi casa en las manos de Dios, mis sentimientos en las manos de Dios, mi descanso en las manos de Dios, mi diversión en las manos de Dios. Se necesita mucha valentía para poner mi vida entera en las manos de Dios. Pero cuando ponemos todo en las manos de Jesús, es cuando apreciamos más el poder de Dios. Cuando ponemos todo en las manos de Jesús, es cuando apreciamos más el poder de Dios. No tomes decisiones en ningún aspecto de tu vida sin ponerlo en las manos de Cristo. No tomes ninguna decisión en tu vida sin ponerlas en las manos de Cristo. Si te das cuenta que hay alguna cosa en tu vida que está mal y que no está bien delante de Dios, saca eso de tu vida y poné también ese aspecto de tu vida en las manos de Dios. Esto no quiere decir que yo me voy a desprender de todo lo que tengo, por ejemplo, materialmente, para ponerlo en las manos de Dios, porque no es eso lo que quiere decir. Esto quiere decir que mi vida va a estar guiada por Dios, que toda mi vida, todo lo que tengo y todo lo que hago va a estar guiado por Dios. Cuando aprendemos a poner todas las cosas en las manos de Dios, Dios nos empieza a mostrar lo bueno que es poner las cosas en sus manos y poner toda mi vida en sus manos. A veces decimos, bueno, Señor, yo te obedezco en esto, te obedezco en lo otro, te obedezco en lo otro, pero esto quiero hacerlo a mi manera. Aprendamos a poner todo en las manos de Dios. Finalmente, te invito a ver lo que hace Jesús cuando hay hijos de Dios valientes que pueden poner todo en las manos de Jesús. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Qué hizo Jesús cuando recibió estos panes y estos peces? ¿Qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. Y habiendo dado gracias, lo primero que hizo Jesús fue dar gracias. ¿Cómo habrá sido esa oración de Jesús? Esa oración de agradecimiento al Padre. ¿Cómo habrá sido esa oración de gratitud de Jesús? ¿Qué habrá dicho Jesús en esa oración al padre de ese adolescente que estaba ahí delante de él? ¿Qué le habrá dicho de este adolescente que lo tenía delante Jesús? ¿Te imaginas cómo fue esa oración? Yo creo que le dio gracias a Dios por esos panes y por esos peces, pero estoy seguro que le agradeció más que nada por ese adolescente y por esas personas que se animan a hacer lo que hace y lo que hizo este adolescente. Seguro alguien puede pensar, bueno, Jesús no precisaba estos 5 panes y 2 peces para alimentar a la multitud. Podía haber alimentado a la multitud con piedras y haberlas transformado en pan. ¿Podía haberlo hecho? Podía haberlo hecho. Pero saben que Dios preparó esta situación para que este joven pudiera servirle de esa manera. Y hay situaciones que Dios prepara para que vos y yo lo podamos servir. Hay situaciones con las que hay situaciones con las que te encontrás en tu vida, hay situaciones que Dios tiene preparadas para vos y para mí, para que yo pueda servir a Dios y pueda servir a otras personas. El Señor tiene preparadas situaciones para que vos y yo le sirvamos. No dejes pasar las situaciones que Dios tiene preparadas para que le sirvamos. Aprovechá cada una de las situaciones que Dios tiene preparadas. Este adolescente se animó a hacerlo.
Y en ese momento Jesús le dio la oportunidad de ser parte de su obra y de bendecir a una multitud. No te pierdas cada una de las oportunidades que el Señor te da para testificar. No te pierdas las oportunidades que Dios te da para testificar. No te pierdas las oportunidades que Dios te da para ser de bendición para otras personas. No te pierdas las oportunidades que el Señor te da para invitar a la iglesia a otras personas. No te pierdas las oportunidades que el Señor te da para ayudar en lo que puedas ayudar a otras personas, para que puedan conocerlo como su Salvador. Porque cuando ayudamos a otra persona, el propósito que tenemos es que esa persona conozca a Cristo como su Salvador. ¿Te acordás del hombre que tenía los graneros y que tenía que destruir los graneros porque ya no le entraba más lo que estaba produciendo? Le dijo Dios: necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y vos te estás pensando en destruir los graneros y hacerlos más grandes. Pero esta noche vienen a pedir tu alma. Quizás Dios te está dando la oportunidad porque hay alguien que viene a pedir su alma y capaz que es la última oportunidad que esa persona va a tener de escuchar el mensaje de salvación. O puede ser un familiar, o puede ser algún vecino o alguien que esté a nuestro lado, quizás hasta un compañero de trabajo o una persona muy cercana a nosotros. Aprovechemos las oportunidades que tenemos para compartir la palabra de Dios. Dios prepara situaciones, tiene preparadas situaciones para que nosotros le sirvamos. Mis hermanas, mis hermanos, el adolescente fue una bendición. No sabemos su nombre, pero sabemos que fue una bendición. Primero porque estuvo ahí, donde estaba reunido el pueblo de Dios. Y si nosotros queremos ser de bendición, tenemos que estar donde está el pueblo de Dios para servir a Dios. El adolescente fue una bendición porque tuvo fe que Dios podía utilizar lo que él tenía. Y tuvo fe que Dios podía bendecir a otros con lo poco que él tenía en ese momento. El adolescente fue una bendición porque no tuvo temor de poner todo en la mano de Dios, todo en la mano de Cristo. Y el adolescente fue una bendición porque cuando hay gente que se juega por Dios, el Señor hace maravillas con lo que nosotros ponemos en sus manos. Dios quiera que el Señor haga maravillas contigo. Que cada uno de los que estamos en este lugar y cada uno de los que están viendo este mensaje, que podamos entender que Dios quiere hacer maravillas a través nuestro, que Dios no quiere que estemos simplemente sentados o asistiendo a una iglesia o solamente recibiendo. Dios quiere hacer maravillas con cada uno de nosotros. No seamos simples espectadores de las bendiciones de Dios. Dios quiera que podamos ser protagonistas de las bendiciones de Dios, que seamos protagonistas para bendecir las vidas de muchos. Y no se precisa mucho. Alcanzaba con 5 panes de cebada y 2 peces. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por este ejemplo de este muchacho que nos has puesto. Señor, a veces pensamos que tenemos que ser muy importantes, Señor, o que tenemos que tener ciertas condiciones para bendecir la vida de otros, pero vos nos demostrás con este joven que cuando ponemos en tus manos pequeñas cosas, Señor, vos podés hacer cosas maravillosas y cosas muy grandes y bendecir la vida de muchísimas personas. Señor, utilízanos. Señor, danos el valor para poner nuestra vida en tus manos, para poner todo en tus manos, Señor, para poder ser de bendición para aquellos que te necesitan y aquellos que aún no te conocen. Señor, gracias por este ejemplo que pusiste en tu palabra. Utilízanos a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, ser protagonistas y no solamente espectadores de tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén.